El origen de la sociedad por factor capital y comercio. Para comprender este tema, primero debemos preguntarnos o saber qué significa sociedad. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es un conjunto de individuos que interactúan entre sí y comparten un espacio, territorio, cultura y tiempo. Además, es muy importante el que comparten normas que les permiten convivir en armonía y además estar organizados. Si bien es cierto que actualmente vivimos en una sociedad capitalista y global, donde hay distintos medios de producción y proceso, distintos tipos de bienes y servicios, e interactuamos cotidianamente con ciudadanos de distintas clases, culturas y orígenes, es necesario echar un vistazo hacia atrás, hacia el pasado, y descubrir cómo llegamos a este punto, cómo surgió la sociedad y cómo se estructuró tanto hasta formar lo que es hoy en día. En algún rincón del planeta hace miles de años, posiblemente en el África, surgieron los primeros homínidos, nuestros antecesores y de quienes descendemos. En aquel entonces la tierra era joven y el horizonte podía ser hostil. Nada tenía dueño y las criaturas vivían libremente en un estado salvaje. Los desastres naturales representaban un gran peligro y sus consecuencias eran catastróficas. En aquel horizonte y en unas tierras totalmente diferentes de las que hoy en día podemos llegar a conocer, aparecieron los primeros hombres, quienes en su estado primitivo se dedicaban a la caza y recolección de alimentos, impulsados por sus necesidades y el instinto por la supervivencia, donde se mantenía el más fuerte, capaz y experimentado. Estos hombres convivían en grupo, debido a que de esta manera la caza era más efectiva y podían defenderse y protegerse ante los peligros que el horizonte representaba. Estos primitivos hombres no se mantenían en un punto fijo, aunque buscaban cuevas y lugares donde descansar alejados del peligro. Debido a que el alimento escaseaba, tenían la necesidad de viajar en busca de más, por lo que eran sedentarios, no se mantenían fijos en un solo lugar y hacían lo posible por sobrevivir. Pero, a medida que avanzaban en el tiempo, estos grupos fueron adquiriendo mayor experiencia y conocimiento, se desarrolló su intelecto, comenzaron a usar elementos de su entorno como herramientas, por ejemplo las piedras o los palos, y al mismo tiempo, al convivir conjuntamente, fueron desarrollando formas de expresión y comunicación para avisar, alertar o informar de algún problema o peligro. Por otra parte, al vivenciar u observar los desastres naturales, los comenzaron a considerar una gran amenaza, por lo que buscaron alejarse de las zonas donde sucedían. Además, al no comprender su origen, comienzan a atribuirle características divinas. Y gracias a estos eventos también van surgiendo nuevos descubrimientos, como el fuego y el arte. Tras un periodo de tiempo logran un gran avance entre ellos, se descubre la agricultura y la ganadería, logran comprender cómo se originan algunas plantas y cómo domar y criar animales, por lo que ya no es necesario cazar ni buscar alimento a través de largos viajes, sino más bien comenzar a producirlos. Comienzan a sembrar y cultivar la tierra o criar y reproducir animales. Entonces dejan de viajar y se establecen en sitios propicios para estas actividades, cerca de ríos o lagos que son fuentes de agua y recursos, se vuelven sedentarios y se establecen en un territorio. Los líderes que antes se encargaban de dirigir las cacerías, ahora se encargan, pero de dirigir y organizar la tierra. Pero, debido a que los desastres naturales siguen representando un peligro y constantemente destruyen los cultivos o merman el ganado, comienzan a almacenar los recursos como alimentos en caso de escasez y se reubican en territorios más seguros. Cuando la tierra es propicia y logran establecerse en terrenos estables, estos grupos comienzan a crecer, a tener mayor descendencia debido a mejores condiciones de vida. Pero, también, al mantenerse en un mismo lugar y en las mismas condiciones, comienzan a especializarse en sus actividades, comenzando a surgir así las profesiones. Por las mismas razones, también comienzan a intercambiar o tradear unos con otros lo que logran producir. Sin embargo, como cada vez el número de integrantes va incrementando, es necesario un mayor territorio y ahora se expanden a lo largo de los terrenos circundantes. Así pues, surgen los guerreros o soldados, quienes se encargan de proteger las expediciones en busca de nuevo territorio, de posibles peligros o amenazas. Al crecer el territorio, la gente se comienza a distanciar y como tal, los productos que antes se podían intercambiar de manera cotidiana ahora se ven mermados. También, algunos individuos pierden conexión con sus familiares y al buscar una manera de conectarse, surgen las ciudades-estados, puntos, intersecciones donde pueden interactuar o comerciar debido a que estos lugares se encuentran a distancias propicias y accesibles para todos. Pero debido a que la expansión continúa, comienzan a conectarse distintas ciudades-estados, ante lo cual surgen distintas posibilidades, las de negociar por los recursos y generar comercio o la de enfrentarse por el territorio, o sea, comenzar la conquista. Frente a lo cual, los líderes necesitan pasar a otro nivel y comienzan a surgir organizaciones más complejas que analizan las amenazas, los recursos y las posibilidades que tienen, por lo cual surge un Estado, aunque ahora primitivo, y también un gobierno, más concreto con instituciones de defensa, protección y planificación. Se organiza entonces la sociedad con el fin de protegerse y también de desarrollarse.
Una vez establecida una organización en la sociedad y seguridad de sus ciudadanos, nace el comercio, pero ahora de una manera externa, si es que no se ha conquistado el territorio vecino. Con el comercio y el cruce de materiales y recursos entre ciudades llegan nuevos conocimientos como parte de la socialización, nuevas herramientas y métodos de producción. Entonces, el conocimiento y la comunicación se vuelven pilares de la sociedad y poco a poco se van dando espacio a nuevos descubrimientos. Pero se mantienen ciertos principios. La sociedad con mejores conocimientos y herramientas prospera. La sociedad con mejores estrategas y defensas se mantiene. La sociedad con mejores alianzas crece y se fortalece, pero la sociedad con líderes más aptos y capacitados avanza. A modo de recuento, podemos decir que el principal factor que ha impulsado el desarrollo ha sido la constante necesidad del ser humano. En primer lugar, la necesidad básica del alimento. En su búsqueda de alimentos y de sobrevivir, descubrió grandes cosas y fue esencial la comunicación para transmitir estos conocimientos o heredarlos. Una vez que la agricultura y la ganadería facilitaron su forma de obtener alimento, se vieron en la necesidad de almacenarlo, debido a los desastres naturales y sus graves consecuencias, por lo que el territorio y sus condiciones climáticas o productivas se convirtieron también en otro factor en el establecimiento de la sociedad. Cuando pudieron hacerlo, comenzaron a especializarse en sus actividades y poco a poco desarrollarse como sociedad ampliando sus horizontes. Sin embargo, al ampliar horizontes también se alejaban unos de otros, entonces buscaron la manera de establecer puntos céntricos donde poder encontrarse y comerciar, generando así ciudades-estado. Sin embargo, al seguir expandiéndose y descubriendo nuevos territorios, terminaron encontrando también otras ciudades-estados, que en algunos casos les representaron peligro. Entonces tuvieron que incrementar su nivel de organización. Comenzó a incrementar y buscar métodos para mantenerse seguros y con los cuales defenderse. Entonces comenzó a surgir el gobierno, el Estado e instituciones o agrupaciones destinadas a protegerlos y velar porque se viva en armonía. Cuando estas ciudades lograron entablar lazos con otras y dejaron de tener enfrentamientos, pudieron comerciar e intercambiar recursos y al mismo tiempo adquirir conocimientos y herramientas cruciales para seguir desarrollándose y mejorar sus procesos de producción. En este punto, la comunicación se volvió un factor fundamental para el avance del ser humano, porque no solo le permitía expresarse, sino también entablar acuerdos, tratos y transmitir información vital. Poco a poco, el intercambio de conocimiento y lazos a través de la unión o el crecimiento de distintas ciudades fue dando paso a grandes descubrimientos, y entonces la educación tomó un valor fundamental en todas las sociedades. Como tal, podemos observar que los principales factores de desarrollo de una sociedad son el territorio, que es espacio de vivienda y también materia de explotación, el trabajo, que permite explotar la tierra y proveernos de recursos, la educación, que instruye, educa e incentiva a nuestros ciudadanos, la comunicación y los medios, que permite que interactúen las personas y puedan expresarse. La cultura, que nos une a través de una identidad colectiva y mantiene vivos los valores de convivencia. El comercio, que se encarga de la distribución de los recursos. Las entidades de seguridad y justicia, que velan por nuestra seguridad y la convivencia en armonía de todos. Los centros de salud, que velan por el bienestar de cada ciudadano. Y por último, y no menos importante, es el gobierno, que regula todo lo anterior y promueve proyectos en bienestar de sus ciudadanos. Bueno, espero te haya agradado el video. Muchas gracias por tu atención.